hipotermia, la parte metabólica, soporte metabólico, y ver las alteraciones a nivel del sistema nervioso central. En cuanto al mantenimiento de la vía aérea, es la rutina que siempre hacemos, ver la permeabilidad, el paciente amerita o no oxigenación, igualmente es un paciente gravemente enfermo, habrá que intubarlo, y en casos desconocidos es recomendable la estabilización de la columna cervical por algún riesgo de trauma cervical que estos pacientes pueden haber tenido, sobre todo cuando son pacientes que nos llegan en estado comatoso. En cuanto a la ventilación, es importante evaluar el patrón respiratorio que el paciente tenga. Ya sabemos que algunos pacientes pueden venir en apnea, pueden tener respiración irregular, y evaluar entonces si el paciente desde el punto de vista respiratorio amerita o no amerita un soporte ventilatorio. En ese caso habría que proceder a intubar al paciente. En cuanto a la parte de la circulación, ver cómo están los pulsos periféricos, el llenado capilar, presión arterial, y igual que todo paciente gravemente enfermo, se recomienda entonces un acceso venoso, si se puede doble, es mejor, para empezar con la reanimación. Si hay hipotensión, entonces pasar las cargas de cristaloides, 20 mililitros por kilo, esa es rutina en cada paciente que mantenemos y que queramos reanimar, y dependiendo del estado de presión y la historia que tenemos, evaluar si estos pacientes agudamente ameritan o no el uso de vasopresores. En cuanto a la temperatura que mencioné, hay algunos tóxicos que van a provocar hipertermia, hay otros grupos que me pueden provocar hipotermia. Como ejemplo, pacientes que vienen con hipertermia, podemos pensar en que pueden estar intoxicados por algún anticolinérgico, pacientes con ingesta de cocaína, metanfetaminas, salicilatos. Y si estamos ante la situación de que el paciente nos presenta es una hipotermia, entonces pensar en barbitúricos, etanol, algunos narcóticos y las fenotiacinas, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, dependiendo de la temperatura, una orientación diagnóstica, ¿no? Y siempre recordar el soporte metabólico, sobre todo aquellos pacientes que nos pueden llegar con hipoglicemia. Entonces la recomendación de mantener un nivel de glucosa adecuada como protección del metabolismo cerebral, y podemos aplicar dextrosa, la que tengamos disponible, 25 al 10%, si es al 25%, unos 2 mililitros por kilo, y si es al 10%, hasta unos 5 mililitros por kilo, para el cubrir metabólicamente a este paciente, ¿no? Y en cuanto al sistema nervioso central, posiblemente una de las cosas que más tengamos que combatir, aquel paciente que no llega a un estatus convulsivo secundario a una intoxicación, allí sería entonces el manejo establecido para las convulsiones, ¿no? Hay algunos síndromes que están bien identificados, y creo que es lo más importante que podemos sacar de aquí y ver cómo vamos encasillando nosotros de forma global todo lo que son los síndromes tóxicos, que ya hay algunos que son típicos. Cuando estamos ante un síndrome simpático mimético, ejemplo, intoxicación por cocaína, la sintomatología clínica va a ser de taquicardia, hipertensión, hipertermia, y este paciente va a estar midriático y posiblemente convulsionando. Entonces, esto nos orientaría hacia un síndrome simpático mimético. Cuando estamos ante un síndrome colinérgico, ejemplo típico, intoxicación por órganos fosforados, entonces la sintomatología clínica que este paciente va a presentar es aumento de secreciones con salivación, lagrimeo, incontinencia urinaria, convulsiones, bradicardia y fasciculaciones. Así que una sintomatología clínica que me lleva por un camino totalmente diferente a el simpático mimético. Cuando estamos ante opiáceos, ¿qué encontramos? Disminución del nivel de conciencia, hipotensión, depresión respiratoria, miosis. Entonces, es bien importante la evaluación pupilar y saber si estamos en miriasis o en miosis, y eso nos puede orientar hacia qué tóxico puede estar afectando a este paciente, ¿no? Y además presentan bradicardia. Entonces, anticolinérgico, atropina, antihistamínicos, el paciente va a estar con rubor, resequedad de las mucosas, todo lo contrario que en el cuadro clínico anterior, hipertermia, midriasis, delirio, retención urinaria, taquicardia. Entonces, lo que queremos es que nos vamos encasillando clínicamente hacia qué orientación diagnóstica
podemos llegar dependiendo de la sintomatología o manifestaciones clínicas que el paciente presente. En cuanto a los antidepresores tricíclicos, el paciente va a estar con disminución del estado de conciencia, presenta disritmia, hay alteraciones en el electrocardiograma con una prolongación del QRS y cuadros de tipo convulsivo. Entonces, hay algunos tóxicos que producen mucha agitación en algunos pacientes. Los típicos son la LSD, intoxicaciones por hongo, marihuana, cocaína, alcohol, un tipo de anticolinérgicos y las anfetaminas. Pueden provocar entonces cuadro clínico de agitación. Entonces, si el paciente está muy agitado, hay que tomar algunas medidas, sobre todo en cuanto a sedación del paciente. Es muy difícil manejar un paciente intoxicado que no responda verbalmente, que esté intranquilo. Entonces, ese paciente amerita una sedación. Los medicamentos recomendables para sedación a estos pacientes está el diazepam o el midazolam, lo que tengamos disponibles. En algunas ocasiones usar el haloperidol o manejo del paciente como si fuese manejo de un paciente establecido como paciente comatoso. Medidas terapéuticas que debemos ir enfocándonos hacia estos pacientes. Uno, debemos prevenir y eliminación de la absorción del tóxico. Si es a nivel sospecha de tóxico a nivel ocular, lo indicado es irrigación con solución salina del globo ocular hasta que uno vea que la irritación vaya cediendo y que uno piense que puede haber separado la mayor cantidad de tóxico de las conjuntivas oculares. Cuando el tóxico es de piel, está indicado entonces bañar al paciente, lavado, y que nunca se le olvide eliminar la ropa, porque muchas veces el tóxico puede estar impregnado en la ropa. Entonces, prioritariamente, ese paciente hay que hacerle un cambio de ropa y ponerles una vestidura seca y que no esté impregnada de el tóxico. Cuando la vía de ingreso es gastrointestinal, ahí está indicado entonces el famoso lavado gástrico, ¿no? Los lavados gástricos en los pacientes de intoxicaciones también tienen sus indicaciones. Ejemplo, no hay que realizar un lavado gástrico en aquel paciente que tiene una sintomatología mínima o que prácticamente esté asintomático y que sabemos que la dosis ingerida ha sido una dosis mínima y que probablemente no va a provocar intoxicación en el paciente. Entonces, no es que hay que correr inmediatamente a hacer un lavado gástrico en todo paciente que sospecho que está intoxicado. Va a depender mucho de el cuadro clínico que el paciente tiene. Se dice en algunos medios que cuando uno hace un buen lavado gástrico puede recuperar hasta el 50% del tóxico siempre y cuando este lavado gástrico se haga en las 2 primeras horas de la ingesta de la sustancia tóxica. Posteriormente es discutible el tiempo en que uno va a hacer o no un lavado gástrico. Hay ciertas contraindicaciones en el lavado gástrico. Ejemplo, cuando hay ingesta de ácidos fuertes, cuando hay ingesta de álcalis fuertes, hidrocarburos y sus derivados, está contraindicado hacer un lavado gástrico por el peligro del vómito y la broncoaspiración. Se sabe también que no es muy eficaz para remover tabletas. Muchas veces se pasa una sonda delgada, el paciente ha ingerido tabletas que todavía pueden estar enteras y lógicamente no van a ser recuperadas a través de una sonda nasogástrica, ¿no? Y las complicaciones más frecuentes del lavado gástrico van a ser la aspiración o algún trauma a nivel de esófago. Y recordar que cuando son quemaduras por álcalidos ácidos están contraindicados por el riesgo de la perforación esofágica que le podemos provocar a estos pacientes. La otra forma de eliminar tóxico es provocando vómito con la emesis. Lo más utilizado ha sido el jarabe de ipecacuana, ¿ya? Que provoca vómitos muy temprano. Se da y no hay que esperar tanto tiempo en que tenga su efecto. Tiene un mecanismo directo sobre la mucosa gastrointestinal y también sobre receptores a nivel del tracto gastrointestinal que estimulan el centro del vómito. Normalmente el 80% de los pacientes intoxicados van a presentar, en 20 minutos van a estar vomitando y en 30 minutos prácticamente el 95% de los pacientes que se les da el jarabe ya van a estar
vomitando, ¿ya? Y una ventaja que tiene es que no se absorbe y que no tiene entonces una toxicidad sistémica. La dosis indicada de jarabe de ipecacuana en los preescolares hasta 15 mililitros y en niños más grandes podemos darle entonces 30 cc, que serían 2 cucharaditas de el jarabe de ipecacuana, ¿ya? Recordar otros datos que son de importancia desde el punto de vista clínico: darlo en niños que sean mayores de 6 meses, que tengan un reflejo de deglución conservado, que es muy eficaz si hay pastillas enteras, porque las vomita totalmente, no pasa lo que pasaba con el lavado gástrico, y que se puede realizar en el sitio del accidente. O sea, si el paciente está en su casa y tienen el jarabe disponible, puede empezar el tratamiento desde su casa. Y esa es una ventaja, que tener que llegar a una institución cuando ya el tóxico se ha absorbido para entonces empezar con una terapéutica, ¿no? Y puede eliminar hasta el 80% del tóxico de esta forma. Bien, algo otras contraindicaciones: pacientes en coma, antecedentes de convulsiones, que no tengan reflejo de deglución, en la ingesta de ácidos o álcalis que ya se mencionó, cuando hay hemorragia gastrointestinal, cuando hay ingesta concomitante con algún objeto cortante, porque puede lesionar la mucosa de regreso, y cuando hay algunas sustancias que son muy urgentes en eliminar del medio gastrointestinal. La otra forma de tratar de disminuir la absorción del tóxico es el uso del carbón activado. Sabemos que el carbón activado viene en forma muy granulada y que se absorben muchas toxinas. La dosis indicada es de 1 a 2 gramos por kilo. Se da por vía oral, con una sonda preferiblemente, y es más efectivo en las primeras horas de la ingesta del tóxico. Estamos hablando que lo ideal es aplicarlo en las primeras 4 horas del accidente. También tiene sus complicaciones. El paciente puede vomitar, en algunos pacientes pueden tener cuadro diarreico. Hay problemas cuando hay algún cuadro de obstrucción intestinal, cuando hay estreñimiento o cuando hay un problema de aspiración. Entonces son las observaciones que habría que hacer en cuanto al uso del carbón activado. Este carbón va a proveer una mayor capacidad de absorción, ¿ya? Va a absorber la sustancia ingerida, va a prevenir la reabsorción que tienen aquellas sustancias que tienen una circulación enterohepática, y va a fomentar entonces la eliminación como si ocurriese una diálisis intestinal. Y recordar que en los pacientes que ingieran hierro, litio, metales pesados, alcohol, sustancias cáusticas o alcalinas, el uso del carbón activado está contraindicado. Hay algunos catárticos que también se pueden utilizar, no son tan empleados en pediatría. Eliminan tóxicos al producir diarrea, atraen agua ácida, provocan aumento en la motilidad gastrointestinal, aumentando las evacuaciones. Entre los agentes más utilizados en este punto está el sulfato de magnesio, creo que es el más conocido. La dosis de sulfato de magnesio en los preescolares y escolares debe andar alrededor de 250 miligramos por kilo, y se debe dar en solución de dextrosa en agua al 10%, y para adolescentes de 15 a 20 gramos de la misma forma en dextrosa en agua al 10%. Contraindicaciones de los catárticos: cuando hay hemorragia a nivel de la vía digestiva, cuando hay ilio paralítico, cuando hay oclusión intestinal, el paciente ya tiene un cuadro severo de diarrea, en los pacientes con trauma abdominal o insuficiencia renal por la acumulación del sulfato, y en todo paciente que sea menor de 1 año, ¿no? Las complicaciones secundarias del sulfato: hipermagnesemia, insuficiencia respiratoria e hipernatremia, que es lo que uno podía esperar al dar estos catárticos, ¿no? Y la otra forma es eliminar tóxico a través de una diuresis forzada. Evidentemente, esta diuresis forzada va a estar contraindicada en los pacientes que tienen insuficiencia renal, compromiso cardiovascular, o que yo no pueda estarlos monitorizando de forma
adecuada. Hay algunas contraindicaciones relativas, como son aquellos pacientes con edema cerebral, edema agudo pulmonar, o los que tienen secreción inapropiada de hormona antidiurética. También podemos alcalinizar la orina para tratar de eliminar tóxicos. Hay tóxicos que se eliminan rápidamente por vía renal cuando la orina está alcalina. Podemos tratar de alcalinizarla en caso de ingesta de salicilatos, fenobarbital y isoniazida. ¿Ya? La alcalinización se logra con el uso de bicarbonato a la dosis que estamos acostumbrados a darla, entre 1 a 2 miliequivalentes por kilo. Se puede dejar también infusión, tratando de llevar un pH que esté alrededor de 7.5 y mantener una diuresis que debe estar alrededor de 7 a 5 mililitros por kilo por hora. En casos muy severos, entonces serían al tratamientos extremos invasivos, como serían las diálisis peritoneal o hemodiálisis, pero eso se deja para aquellos pacientes que han tomado o tienen situaciones especiales de intoxicación, tilenglicol, barbitúricos, metales pesados, ¿no? Y recordar entonces también que estos procedimientos pueden provocar en los pacientes hipotensión, hemorragia, porque estamos invadiendo el paciente, algunos problemas de trombocitopenia y los trastornos electrolíticos, así que estas medidas se dejan para casos muy especiales, sobre todo cuando está en peligro la vida del paciente. ¿Ya? Entonces, hay algunas medidas de prevención y eliminación de la absorción. ¿Ya? La diálisis se va a utilizar en aquellas intoxicaciones que sabemos que sean dializables. Los criterios clínicos deben estar bien establecidos. Ejemplo, inestabilidad hemodinámica del paciente, cuando el paciente no mejora a pesar de todas las medidas médicas que le estemos haciendo, o que ya tengan diagnósticos de base comprometedores, como es la insuficiencia renal aguda o falla hepática, y cuando el paciente está en peligro de vida. Bueno, entonces pasamos. Hay diferentes tóxicos. Aquí hay un listado donde vamos a tener el tóxico y vamos a tener cuáles son los antídotos. No todas las intoxicaciones vamos a tener disponible un antídoto, ¿no? Pero menciono algunos que son los que más frecuentemente vemos en nuestro medio. En el caso de el acetaminofén, y haré algunas observaciones durante el desarrollo de este cuadro. Posiblemente el acetaminofén es uno de los medicamentos que tiene una dosis muy lejos de la dosis terapéutica, muy lejos de las dosis tóxicas. Ejemplo, ustedes saben perfectamente que la dosis terapéutica anda alrededor de 10 miligramos por kilo. En acetaminofén la dosis tóxica está arriba de 100 miligramos por kilo. Así que es bien difícil que un paciente se intoxique por acetaminofén, pero de todos modos sabemos que periódicamente llegan algunos casos. Aquí es importante el cálculo de la dosis total del paciente para establecer un homograma que me diga a mí si este paciente amerita un tratamiento de forma temprana. Como antídoto en esta intoxicación, tiene antídoto afortunadamente la N-acetilcisteína, el hierro, antídoto de feroxamina, la dosis está allí, 15 miligramos por kilo por hora. Beta bloqueadores, glucagón, la isoniazida, piridoxina, los anticolinérgicos, la fenmina, órgano fosforado, atropina o plaridoxina, etilenglicol, etanol, los antidepresivos disílgicos, bicarbonato de sodio, cianuro, nitrito de amilo, las benzodiazepinas también tienen su antídoto, flumacenil, ahí está la dosis de 0.1 miligramos por kilo. En plomo, cuando los niveles son mayores de 45 microgramos por decilitro, entonces el uso de la EDTA y de la VAL a dosis de 30 miligramos por kilo por día. Y cuando el problema son los bloqueadores del calcio, entonces calcio y el uso de sustancias inotrópicas, ¿no? Ya le digo, la lista de sustancias es bien larga, no podemos entrar en el detalle clínico y el manejo más detallado de cada uno de ellos, ¿no? El paciente intoxicado puede tener muchas complicaciones y vamos entonces a manejarlo sintomáticamente dependiendo de las complicaciones que el paciente presente. Algunos tendrán complicaciones cardiovasculares, hipotensión, se recomienda ponerlo en Trendelenburg, dar un volumen adecuado de volumen, y estaría indicado también el uso de vasopresores. Cuando el paciente presente taquicardia supraventricular, entonces el uso de bicarbonato de PAMIN,
como medicamentos de rescates. Cuando estamos ante anticolinérgicos, entonces los antihistamínicos, antiparkinsonianos, atropina, digitálicos, ¿ya? Vamos viendo exactamente cuál es la sintomatología y qué podemos hacer con el paciente, ¿no? En caso de la taquicardia supraventricular, recomendación de oxigenación, lidocaína 1 miligramo por kilo o la difenilhidantoína a las dosis convencionales que conocemos. Pacientes que hacen bradiarritmia, probablemente hay que pensar en que puede ser digoxina o clonidina o los órganos fosforados y carbamatos. Aquí el tratamiento sería el uso de atropina y en algunos casos muy severos el uso de un marcapaso de forma temporal. Pacientes que llegan convulsionando, entonces las medidas generales de convulsiones, oxigenación, glucosa, naloxona y los anticonvulsivantes. O sea que vamos a ir tratando el paciente dependiendo de la sintomatología y las complicaciones que este paciente presente. Todo paciente intoxicado con medicina hay que hacerle su diagnóstico diferencial. Puede que el paciente lo que tenga sea un problema endocrinológico, infección del sistema nervioso central, un trauma craneoencefálico, problemas de hipoglicemia, problemas de hipotermia, hipertermia, síndrome de Rey. Todos son parte del diagnóstico diferencial que estos pacientes pueden presentar en un momento determinado, ¿no? Una de las intoxicaciones que más frecuentemente manejamos, ya no tanto, pero antes eran bastante frecuentes, es la intoxicación por hierro, ¿ya? Y que, aunque ustedes no lo crean, todavía hay niños que fallecen intoxicados por hierro, así que me voy a extender un poquito más en esta intoxicación. ¿Por qué es tan frecuente? Por la amplia gama de productos que contienen hierro, ¿ya? Y la presentación es atractiva, las famosas pastillitas para que el niño no tenga problemas con la ingesta. Entonces, es un problema que cada vez ha sido más creciente y que la gravedad de la intoxicación va a depender de muchos factores relacionada directamente con la cantidad de tóxico ingerido, y dentro de ese tóxico ingerido tenemos que ver es la cantidad de hierro elemental que el paciente ha ingerido. En este cuadro tienen lo que son los compuestos con su contenido de hierro elemental. El gluconato ferroso tiene 12% de hierro elemental, sulfato ferroso 20%, y el fumarato ferroso, que es el que más tiene, es un 33% de hierro elemental. En cuanto a dosis tóxica del hierro, basada en el hierro elemental, sabemos que hay intoxicación cuando ingiere más de 20 miligramos por kilo, dosis total. Y cuando ingiere más de 40 miligramos por kilo, el paciente va a tener una intoxicación moderada, y que si el paciente tiene una ingesta mayor de 60 miligramos por kilo, prácticamente esta intoxicación resulta mortal. Entonces, en cuanto a la fitopatología, ¿qué es lo que ocurre en estos pacientes? Hay una sobredosificación. Esto va a provocar un deterioro de la fosforilación oxidativa con una disfunción mitocondrial, y esto va a provocar entonces muerte celular que va a afectar los diferentes órganos a nivel corporal. Entonces vamos a tener una alta concentración de hierro a nivel circulatorio. Esto provoca un estancamiento de la sangre a nivel venoso, hay fuga capilar y se forman lo que se conocen como los terceros espacios. Hay enteritis, puede haber sangrados a nivel intestinal, lo que lleva al paciente a presentar una hipovolemia. Esta hipovolemia lo lleva a una hemoconcentración. Hay una disminución de la precarga y del gasto cardíaco, y hay una disminución entonces de la perfusión de los tejidos a nivel periférico. Entonces, resumiendo, disminución de la perfusión de los tejidos periféricos, entramos a un metabolismo anaeróbico, hay una acidosis láctica y hay una acidosis metabólica de forma terminal en los pacientes gravemente enfermos, ¿no? El paciente va a entrar a una coagulopatía que es multifactorial, con una coagulopatía intravascular diseminada. Hay depresión en la síntesis de los factores de la coagulación, hay alteración de los factores intrínsecos y extrínsecos de la cascada de coagulación, hay coagulopatía
y hay una que ya va a ser característica de los pacientes que están gravemente enfermos. Ya menciono las fases de esta intoxicación. Entonces, niveles máximos de hierro en el suero deben de buscarse entre 2 a 6 horas post ingesta. Si le llega un paciente que ya tiene mucho más tiempo de esto, los niveles de hierro sérico no nos ayudan. Entonces, para evaluar nivel de hierro sérico en cuanto a pronóstico, debemos haberlo tomado en ese periodo o en esa ventana de post ingesta D. Si hacemos los niveles de forma adecuada y los niveles están entre 300 a 500 microgramos por decilitro de hierro, estamos ante un cuadro con una intoxicación moderada. Y si los niveles están arriba de 500, es grave. Y cuando están arriba de 1000, prácticamente el paciente va a tener un desenlace fatal. El cuadro clínico de la intoxicación por hierro tiene 4 fases. Una primera fase, que es la toxicidad gastrointestinal. Una segunda fase que tiene que ver con un periodo de estabilidad relativa. Posteriormente, el paciente empeora y entra a una acidosis metabólica y a un shock circulatorio. Y si el paciente no fallece, entrará a la cuarta fase, que sería una fase de cicatrización gastrointestinal de los tejidos que han sido afectados por el daño que el hierro ha provocado. En cuanto a la primera fase, los efectos son corrosivos y tóxicos por el mismo hierro a nivel de la mucosa gastrointestinal. El paciente va a presentar dolor abdominal, náuseas, vómitos, cuadro de diarrea. Este paciente puede estabilizarse y mejorar o puede avanzar hacia lo que se conoce como una gastroenteritis hemorrágica severa con necrosis intestinal y, si hay perforación, con peritonitis. La segunda fase, que es una fase de estabilidad relativa, regularmente ocurre 6 a 12 horas después de la intoxicación y puede durar hasta unos días más, donde los síntomas se van a aliviar transitoriamente, hay estabilidad hemodinámica, algunos pacientes pueden de esta fase recuperarse y los otros pueden avanzar hacia la tercera fase, que es la fase más dramática de la intoxicación por hierro. Entrará entonces a una fase de donde haya acidosis metabólica y un shock circulatorio. En este momento van a aumentar los síntomas gastrointestinales, aparece acidosis metabólica con shock circulatorio, hay depresión del sistema nervioso central, algunos pacientes pueden llegar a un estado de coma, disfunción hepática, falla renal y probablemente el paciente fallezca en un cuadro de disfunción multiorgánica. Si el paciente no fallece, entonces entra a la última fase, que es una fase de cicatrización gastrointestinal, ¿ya? Donde, ¿qué vamos a encontrar? Que hay cicatrización de las lesiones gastrointestinales. Esto va a llevar como consecuencia que hay áreas que se van a poner estenóticas, como puede ser estenosis a nivel gástrico, estenosis del píloro o estenosis a nivel de cualquier parte del tracto gastrointestinal. Estos pacientes muchas veces llegarán por allí con cuadros de obstrucción o suboclusión intestinal por bridas que van a desarrollar, siempre pensar que puede ser secundario a la cicatrización que ha tenido en los diferentes tejidos afectados. En cuanto al laboratorio, ya mencioné los valores de hierro sérico en el suero, buscarlos 2-6 horas por ingesta, valor de la glicemia, hace hipoglicemia, hay leucocitosis, alteración de la prueba de función hepática, de las pruebas de función renal y de los electrolitos. Tomar las pruebas de coagulación, van a estar posiblemente alteradas. En la gasometría encontrar una acidosis metabólica. Si la ingesta de hierro ha sido alta y grande, pueden tomar una radiografía de abdomen y cuando hay todavía hierro en el estómago, van a ver entonces la imagen de radioopacidad por la cantidad de tabletas de hierro que el paciente puede tener a nivel abdominal. En cuanto al tratamiento, la reanimación es igual, hay que hidratar al paciente. Son pacientes que van a cursar con hipovolemia, entonces las cargas de lactato, solución salina a 20 cc por kilo. Hay que ver el vaciamiento gástrico, poner una sonda orogástrica que sea de un tamaño adecuado y evaluar entonces la posibilidad del uso o no del antídoto, que en este caso es la deferoxamina. Pacientes gravemente enfermos pasarán a una ventilación mecánica y pacientes chocados con soporte inotrópico.
¿Cuándo usar la deferoxamina? Cuando los valores séricos de hierro bien tomados estén entre 300 a 500 microgramos por decilitro y después de 6 horas por ingesta de acuerdo a la sintomatología del paciente. ¿Ya? La dosis de deferoxamina estipulada es de 15 miligramos por kilo por hora y debe darse en infusión continua hasta que la concentración del hierro sérico esté detectada por debajo de 100 microgramos por decilitro. Allí podemos suspender entonces la aplicación de la deferoxamina. Normalmente otro indicador que puede ayudar es el color de la orina. ¿Ya? Entonces cuando hay intoxicación, la orina tiene un color vino rosado, podemos estarla vigilando y cuando este color vino rosado desaparezca, también podemos suspender la administración de la deferoxamina. Estos pacientes tienen riesgo de, por el tratamiento con la deferoxamina, riesgo de hipotensión arterial, así es que hay que estar vigilando presión arterial y manejarla como tal. Las complicaciones más frecuentes por la intoxicación por hierro va a ser entonces los problemas hepáticos con necrosis hepática, hay afección cardíaca, entonces vamos a ver que el paciente está en un shock secundario a un daño miocárdico, convulsiones, pacientes pueden llegar en coma, sobre todo cuando son pacientes que han tomado grandes cantidades de hierro y a veces nos llegan 24 horas después. Posiblemente ya le llega en coma los problemas de coagulopatía y los problemas respiratorios, ¿no? Entonces, creo que me dijeron que era 1 hora de charla. Ya cumplimos con la hora de charla. Hay algo otros tóxicos que no he mencionado de forma específica. No sé cómo andan en eso, pero hay que revisar en tóxicos. Es importantísimo intoxicaciones por algunas plantas que hay cercanas a residencia y que son muy características a veces, alacranes, intoxicación por los venenos, pues ofidios, y es bastante amplio, intoxicación por herbicidas, intoxicación, bueno, el campo de la intoxicación es bastante amplio y solamente hemos tratado de manejarnos desde el punto de vista de orientación clínica y dando la información de, sobre todo manejo de los tóxicos, de las intoxicaciones más conocidas. Entonces faltan 2 o 3 minutos, quedamos pendientes, entonces estamos disponibles para si alguien tiene alguna pregunta que realizar.